Es sobre las obras de la misericordia y como invitado especial tenemos a Esteban Bulnes, él nos va a dar la presentación. Buenas tardes. Hola. Bueno, pues me da mucho gusto de verdad estar aquí con ustedes. Vamos pues a iniciar con una oración. Si nos ponemos de pie. Miren, la oración la traigo aquí en la diapositiva. El coro 1 van a ser las chicas y el coro 2 los que hablamos más grueso. ¿Vale? Venga, entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comienza. Coro 1, chicas, comienza. Ebrios de dolor y de confianza en ti, Señor, venimos a tu altar a menudo con las manos vacías, pero con el corazón lleno de esperanza. A ti podemos decirte también palabras desesperadas que el viento se lleva consigo. Job es para nosotros nuestro hermano y Jeremías nuestro intérprete, mientras con el salmista repetimos: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Pero de rodillas ante ti no estamos solos. Unidos a Cristo sentimos compasión hacia todos los sufrimientos del mundo. E inundados por el Espíritu sentimos como nuestro todo lo que les pasa a los hombres y encontramos un sentido a nuestra vida y de contribuir a completar en nosotros mismos lo que falta a la pasión de Cristo. Señor, danos una mirada de misericordia que nos purifique y nos libere de los restos de egoísmo que quedan en todos nosotros, aunque estemos comprometidos en la creación de un mundo mejor. Haznos entrar en la gran solidaridad de salvación que nos llevará a ti, Abba, Padre de todos. Las obras de misericordia, año de la misericordia. Ya que a alturas hablamos del año, ¿cuánto nos queda de este año? Porque terminan el año en noviembre. En noviembre termina el año de la misericordia. Nos queda poquito. Y sin embargo, vamos nuevamente a retomar el tema. Hay una experiencia de vida de la que tenemos que partir. Existe un sentimiento que une a hombres y mujeres por el solo hecho de pertenecer a la raza humana. ¿Cuál será este sentimiento el que más nos identifica con un africano, con un asiático, con un australiano, con todo tipo de personas? El sentimiento más utilizado y más, quizás más representativo es el de solidaridad. Porque cuando vemos que alguien, aunque sea tan desconocido como podamos imaginar, cuando ese alguien tiene un problema fuerte, es muy de los humanos ir al encuentro, pues a ver qué podemos hacer por ese que anda urgidísimo, porque lo atropellaron, porque lo asaltaron, por lo que sea, y estando donde sea. Quienes de ustedes fueron al encuentro con su santidad en el año de la juventud anterior allá en Brasil, pudieron darse cuenta de que en las favelas hay una situación crítica, ¿verdad? Y una situación de riesgo muy grande, y sin embargo la sociedad cobijaba a todos estos jóvenes misioneros que llegaron a ese encuentro internacional. Fue una experiencia interesante. ¿Y qué? Simple solidaridad. Es el sentimiento quizás que más une a hombres y mujeres por el simple hecho de ser humanos. Bien. Pero Dios va mucho más allá de la solidaridad. Esto que es tan humano
la solidaridad es muy rebasada por Dios, impresionantemente rebasada. Si la solidaridad, lejos de ser un lema político de un presidente que hubo aquí en México hace unos años, ¿verdad? Si mucho más que la solidaridad como lema político, la solidaridad es algo sabroso que se siente cuando nos sentimos unidos con otros, pues cuando Dios aparece es quítense que ahí les voy, porque la solidaridad, que para nosotros es algo grandioso, en Dios es misericordia. Y esto es verdaderamente mucho más. Es propio de Dios usar misericordia. Y especialmente en esto se manifiesta su omnipotencia. Y eso lo dice el filósofo y teólogo más grande que ha tenido la humanidad. Este santito es el más grande de todos. Y fíjense lo que está diciendo allí. Es propio de Dios usar misericordia. Especialmente en esto se manifiesta su omnipotencia. ¿Cómo será eso? De que justamente su omnipotencia se refleja en que es misericordioso. ¿Qué es eso de omnipotencia? Pues omnipotencia es poderlo todo. Y ya me imagino cuando estamos frente a un político, que es el señor gobernador o el señor presidente, sí que las pueden y pueden bastante, ¿no? Y esto de podérselas, como que qué tanto se lleva con la misericordia. ¿Cómo es que este señor Tomás dice que en la misericordia es donde especialmente se manifiesta la omnipotencia de Dios? ¿Es de verdad algo superior entonces? ¿A poco el que es más poderoso manifiesta mejor su poder porque es misericordioso? Si estamos acostumbrados a todo lo contrario, el poderoso es porque las puede y aplasta a quien sea, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser que Dios, en su grandeza, lo más propio de su poder sea ser misericordioso? Es algo para pensar. Estas palabras muestran que la misericordia divina no es en absoluto un signo de debilidad. No porque es misericordioso es blandito, no porque es misericordioso podemos hacer con él lo que sea. Algo hay entonces en el poder de Dios que lo hace caracterizarse por ser misericordioso. ¿Qué es lo que tiene este poder? Buena pregunta. Estas palabras muestran que la misericordia divina no es pues una debilidad, sino la cualidad de la omnipotencia de Dios, lo que la califica. El poder de Dios es para ser misericordioso, no para aplastar, no para destruir, sino para construir, para rescatar. Y entonces, fíjense, está hablando de una cualidad. El poder puede servir para destruir, pero también para construir. ¿Y qué será más perfecto? ¿Destruir o construir? ¿Qué es mejor, abajar o engrandecer? ¿Qué es mejor, aplastar o rescatar? Es mucho más perfecto todo lo que va hacia el lado positivo. El poder sirve sí para destruir, y con mi gran poder puedo destruir un edificio. Tengo una bomba, hoy lo destruyo, y es signo de perfección y de capacidad de esa bomba, pues claro que sí. Pero si la misma inteligencia que me hizo construir la bomba me permite encontrar la forma de producir agua, es un poder muy grande.
pero ¿cuál es más perfecto? El que construye. Por eso es que lo propio de Dios es la misericordia. Esa es la cualidad de su omnipotencia. ¿De acuerdo? Bien. Paciente y misericordioso. Ese es el binomio que a menudo aparece en el Antiguo Testamento. Cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento, con gran frecuencia se menciona: Dios es paciente y misericordioso. La misericordia de Dios, entonces, no es una idea abstracta a la que estamos acostumbrados. Con gran frecuencia nos dicen esto mismo y lo repetimos, y sí, Dios es misericordioso. Pero no es nomás una idea abstracta, es una realidad vibrante, es una realidad concretísima con la cual nos revela su amor, pero un amor semejante al de papá y mamá, que se desviven por los hijos. Esta de que se desviven es que cuando estábamos enfermos de bebés, porque andábamos chupeteando todo para conocer el mundo, y estábamos allí con la calenturota a las 4, a las 3, a las 2 de la mañana, pues ahí estaba mamá y papá. Es algo semejante y mucho mayor la misericordia de Dios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Eso también nos lo han dicho un montón de veces. ¿Será verdad? Lo cierto es que nos han enseñado que somos como Él. ¿Y en qué será que nos parecemos a Dios? Que tenemos cabecita y tenemos corazoncito. Principalmente esa es la semejanza que tenemos con Dios. Ningún otro ser conocido hasta el momento tiene esas mismas dos cualidades que podamos decir lo asemejan a Él. Y Él quiere que seamos como Él es. Ya somos parecidos, pero Él quiere más. Sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Así que en ese contexto, pues nos viene la invitación a que también seamos misericordiosos como Él es. Y Él ha manifestado su misericordia en nosotros de un montón de maneras. Yo me acuerdo cuando yo era chiquillo y apenas aprendí a andar en bicicleta, no me mató un taxi porque ahí estaba. De muchas maneras, Dios ha sido misericordioso con nosotros. De tantas que, bueno, ni acordarse es fácil. ¿Sí? Las obras de misericordia corporales y espirituales están a la raíz del proceso mismo de la solidaridad humana. Es algo que inyecta mucho más allá de lo humano. Son una de sus características esenciales. Las palabras de Jesús: cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Dan el toque peculiar que permite expresar el testimonio cristiano. En la medida en que nos parecemos a Dios, y eso es lo que Él quiere, en esa misma medida nosotros estamos necesitados de ser misericordiosos como Él. Y en esa misma medida es como damos testimonio de lo que somos. El cristiano da testimonio de ser cristiano precisamente porque es misericordioso, aunque usted no lo crea. El hecho de ser misericordioso al modo de Dios es lo que nos distingue como cristianos. Hay tantas cosas de que platicar, pero el tiempo no va a ser suficiente. Pero en el tiempo de los primeros cristianos,
Una de las frases que más impactaba entre los romanos era que decían: miren cómo se aman. Y eso los impactaba, era decir: caray, estos son otra cosa. ¿Por qué? Porque en el mundo estamos acostumbrados a que el que gana, al que tiene éxito, es el que pasa arriba de los demás, el que es más fuerte, el que es más astuto. Y el cristiano da un testimonio muy distinto a eso, precisamente por el testimonio del amor. Bien. Pues Jesús se ha identificado con todos esos. Ya lo leyeron, ¿verdad? ¿Cuántas situaciones hay en este mundo que van relacionados con lo que acabamos de leer? Muchas. Al mismo tiempo, Jesús nos pide perdonar. Por ahí dicen que los cristianos son una bola de mentirosos, de collones, claro. El cristiano es el que no se atreve a enfrentársele a uno para agarrarse a guamazos con él si es necesario. Así decimos los hombres, ¿no? No eres hombre si no vas y te golpeas con ese porque ese te insultó, pues tú cómo te vas a quedar igual. Pues es mucho más difícil perdonar. Implica un esfuerzo bastante mayor que irnos a romper las narices. Que total ya me desquité también el coraje, aunque salga yo tronado. Pero perdonar, eso no cualquiera. Y eso implica una fortaleza impresionante. El poder perdonar a alguien que de verdad te ofendió. Ofrecer gestos concretos de bondad, pues ni tan fácil, ¿eh? Aparentar que uno es bueno, eso sí es fácil. Ay, miren qué bueno soy, para que vean algo bonito, despacito o bajito, o tantas formas de apantallar que podemos tener, eso sí es bien fácil. Pero ofrecer verdadera bondad, paciencia, cercanía a cualquiera que lo necesite, no tan fácil, no tan fácil. Pues un deseo del Papa Francisco para este año jubilar, ya lo conocemos todos, pues es reflexionar sobre las obras de misericordia. Y resulta que hay de las corporales y de las espirituales, ya de eso segurito que saben ustedes. Va a ser un modo de despertar nuestra conciencia que muchas veces está así como atarantada, ¿verdad? Nuestra conciencia es a veces inconsciencia, y es bien facilote estar en la inconsciencia porque ni nos acordamos de las necesidades de los demás, siempre más preocupados de nuestras necesidades. Entonces esto es un modo de despertar nuestras conciencias. Vamos pues a redescubrir. Cuando yo vi estas diapositivas por primera vez, porque no crean que yo fui el que las hizo, estas nos las pasaron las madres de aquí del monasterio. Pues cuando yo me puse a estudiarlas la primera vez, sí fue un redescubrimiento. A ver si a ustedes también se les da el redescubrimiento, porque ya nos las sabemos o medio nos acordamos cuáles son las famosas obras de misericordia. Bien, vamos a empezar. Ya se acordaron de esa, ¿verdad? Van bien relacionaditas. Ya van 3, son 7 estas corporales. Ay, sí, ¿a poco hay que vestir al desnudo? Si nadie anda desnudo.
¿A poco no íbamos a enterrar a los muertitos? Pues si tan solo por salud pública, ¿verdad? No los íbamos a dejar ahí. Nos da enfermedad a nosotros también. Es una obra de misericordia enterrar a los muertos. Como que de qué galaxia vienen estas ideas. ¿A quién se le botó la canica? ¿En qué se inspiran las obras de misericordia? ¿De dónde salió este rollo? ¿De dónde? Está entre comillas. ¿Quién dijo eso? O sea, ¿alguien tiene idea de quién dijo, de quién es eso? Es de Jesús. Está en el Evangelio de Mateo, en ese capítulo 25. Los numeritos de un lado se refieren a una cosa que se llama versículos, porque luego es tan difícil en tan grandes textos. ¿Dónde encuentro exactamente eso? Allí mero está. Ahora las espirituales, también son 7. ¿Qué tal si las leemos ahora en voz alta todos juntos? ¿Sirve? De que no nos dormimos después de comer. La primera dice: dar fuego al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que hierra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia a las personas molestas, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. MV significa misericordiae vultus, en latín, el rostro de la misericordia. ¿Sí? Es un documento creado por el Papa Francisco. Ahí vienen expresadas. ¿Y de dónde salieron entonces? ¿De dónde? ¿Cuál es el fundamento de esta locura cristiana? ¿De dónde salieron? De allí. El fundamento es el propio Jesús, Dios mismo hecho carne como nosotros. Así que no son inventos jarochos, son zacatecanos. Bien. A ver si nos las aprendemos. Yo le hice así: aconsejar, después enseñar, ya más completo, más complejo. Después corregir, como hacen papá y mamá. Te aconsejo, te enseño y te corrijo. Si después de que te aconsejé y te enseñé no le entendiste, pues oye, abusado, ya va más fuertecito. Consolar y perdonar se parecen. Soportar con paciencia al latoso y rogar a Dios por todos. ¿Ok? Aconseja, enseña, corrige, por un lado. Consuela, perdona, soporta al latoso y ruega a Dios pues por todos. ¿Ok? Bien. Vamos a empezar a analizar una por una. Para eso tenemos 2 felices horas. No van juntas, así que vamos a tener un enorme intermedio. No nos las vamos a echar todas de un sopetón, pero vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Bien, ahorita ya van 3:45. Estamos en apuros de tiempo. Vamos a apurarnos. El hambre es característica de la experiencia del desierto del pueblo de Dios. ¿Cuál era el pueblo de Dios? Israel. ¿Y cómo que desierto? Pues sí, Señor, porque cuando salieron de Egipto para llegar a una tierra que les prometía
metieron, se tardaron. ¿Y por dónde pasaron? Por el desierto. Eso fue de aprendizaje. Entre los alimentos del desierto, el pan tiene diversos simbolismos. Es el maná, es el pan de los fuertes, es el manjar de los ángeles. El maná famoso es a la vez visto como palabra de Dios, enseñanzas de la sabiduría. Entonces, cuando hablamos de dar de comer al hambriento, podemos preguntarnos, bueno, ¿y hambre de qué? Si gracias a Dios, sobre todo en México, mal que bien, pues todo el mundo come, hasta los señores que andan en la calle comen, quizás no todos los días, pero ustedes han visto vagabundos de 30 años, de 40 años, y uno dice, ¿cómo llegó a 40 años? Pues sí, comía, aunque sea del bote de la basura, pero comía. Esto de dar al hambriento alimento, sí que se refiere al alimento nutritivo, ¿verdad? Pero no solo de pan vive el hombre, no solo de pan se alimenta el hombre, sino también de otras cosas. Puede un andar escuálido, flacucho, de sabiduría, es ser un pobre diablo que no sabe de nada de lo que valga la pena, y eso da hambre. Pero cuando nos cae el 20 de la necesidad de Dios, empezamos a tener hambre de cosas superiores, como es la palabra de Dios. Una prueba de eso es que están ustedes aquí. Si no tuvieran cierta hambrita de otras cosas, no estarían ocupándose de estas que se están ocupando ahorita. Por otro lado, el hambre es característica de los pobres a los que Jesús proclama bienaventurados, allá en el Sermón de la Montaña, bienaventurados los hambrientos, sobre todo hambrientos de justicia. Así que el hambre no depende tanto de la escasez material, aunque sí también, por supuesto, pero sobre todo hay una hambre de tipo institucional. El derecho a la alimentación y al agua tienen un papel importante para conseguir otros derechos. ¿Sí? Otros derechos. Bien, va el segundo. A nivel social tenemos que preocuparnos entonces por nuestro granito de arena. La profesión a la que se dediquen tiene que ser una profesión también productiva. Un buen cristiano no es el que está allá en misa, casi volando con los angelitos y olvidado del resto del mundo, no. Una obra de misericordia es que con nuestra profesión, yo que soy abogado, yo que soy psicólogo, yo que soy médico, yo que soy arquitecto, tengo que producir para la sociedad en la que vivo. Ser cristiano no es una cosa de la iglesia por allá y el mundo otro por acá, no. El mundo y la vida espiritual son la misma cosa en el cristiano. Bien, la segunda, dar de beber al sediento. O sea, aquí todo el mundo toma agua, pues va por la misma línea del alimento del pan. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo cumplido, dijo, tengo sed. ¿Cuál sería esta sed de Jesús en la cruz? Nos recuerda la angustia mortal del Salmo 69. Ustedes saben que el Antiguo Testamento es un anuncio de lo que vendrá en el Nuevo. Estos salmos y lo que dijeron los profetas estaban ya anticipando la venida de Jesús. Y fíjense lo que se atrevieron a decir. ¿Quién es el autor de los salmos? ¿Se acuerdan? ¿Saben? El rey David. Entonces el rey David, ¿qué inspiración tuvo? Humana, sí, pero sobre todo revelación divina. ¿Y cómo pudo intuir? Pusieron veneno en mi comida y cuando tuve sed me dieron vinagre. A Jesús, cuando dijo tengo sed, le acercaron una esponjita con vinagre.
El Papa Francisco en Laudato Si, es una encíclica, nos dice: pueblos enteros y especialmente los niños enferman y mueren por beber agua no potable. Así que dar de beber al sediento, claro que tiene que ver con el agüita que merecemos poder tomar todos. Es un derecho humano esencial, fundamental, universal. Determina la supervivencia de las personas y por esto es condición para el ejercicio de los otros derechos humanos. Fíjense el Papa hablando de esto. Quien piense que la religión está divorciada de nuestras realidades del mundo, anda mal. La religión tiene que más bien responder a nuestras realidades del mundo, darnos luz. Otra obra de misericordia, vestir al desnudo. Pero ya decíamos, pues ¿y dónde están? No veo a nadie encueradito. En la Biblia la desnudez es algo negativo, tanto como fruto del pecado como la propia del esclavo que es vendido. Aquí nos recuerdan a José, el soñador, aquel hijo de quién? De Jacob, que va con los hermanos y ya le traían tirria porque José siempre adivinaba los sueños y lo traían entre ceja y ceja, no les caía a los hermanos, y un día que andaban en el campo quisieron deshacerse de él y pues lo metieron en un pozo, luego lo sacaron y se lo vendieron a una caravana de arpanes bedrinos que andaban por allí y dijeron: adiós José. Esa es la historia de José. Y bueno, pues le quitaron una túnica muy padre que tenía y ya lo vendieron como esclavo. Es una especie de esclavitud esta desnudez. Es fruto también del pecado. Son dos vertientes para entender la desnudez de la que nos habla la Biblia. Hay veces que nosotros mismos andamos bien desnudos o hemos estado muy desnudos en este mismo sentido, cuando el pecado nos arrebata la gracia. Nos quedamos como desnudos y entramos en una esclavitud de la que no somos dueños ni de lo que traemos encima. Es una desnudez del alma. También hay una forma de desnudez en el que está encarcelado. ¿Cómo será esa desnudez? No me quiero imaginar. El que llega a la cárcel, ya lo traen para que purgue ahí su pena y entra, ¿no? Y todos los demás haciéndole bullying al recién llegado, ¿no? ¿Y tú qué hiciste? ¿Por qué estás aquí? De hecho, la cárcel es el punto final de un proceso de juicio en el que van siendo desnudados para poner en público lo que hicieron y que va a meditar ir a la cárcel. La desnudez del encarcelado, el poner en evidencia lo que hiciste. Hijito, cuando papá te regaña y te pone en evidencia, es otra forma de desnudez. Cuando ustedes ponen en evidencia a otra persona, en cierta forma, la están desnudando. De manera que cuando hablamos de una obra de misericordia, vestir al desnudo, ya podemos darnos una idea de que esto tiene mucho más sentido. Y no es de ir a agarrar un zarape para llevarlo en diciembre al albergue, porque hay mucha gente que va a tener frío. ¿Es bueno eso? Pues claro que sí. Pero esto de atender la desnudez de otros es algo mucho más amplio, mucho más profundo. Ejemplos de desnudez son estos. ¿De acuerdo? No es que sea mi idea, no sé cómo expresarlo bien, pero ahorita que dijo eso de que es, por ejemplo, poner en evidencia a alguien, entonces cuando hace alguien algo malo hay que decirlo o no, como que entran por ver
Qué buena pregunta. Aunque nos tardemos más de 2 horas, ustedes preguntan, porque el chiste es llevarnos a algo que valga la pena. Es muy buena la pregunta que nos hace él. Cuando tengas algo en contra de tu hermano, ve y dice a él en su cara, tú y yo. Esa es la forma cristiana, al estilo de Dios misericordioso. Cuando tengas algo con tu hermano, ve y díselo. No vayas a echar un chisme y empezar a desnudarlo entre todos. Vámonos encima de este que nos cae gordo. No, ve y díselo. Pero si eso no es suficiente, ¿qué nos dice la Biblia? Entre los dos. Ve con alguien más, sobre todo alguien que sea de ascendiente, de confianza de ese hermano, alguien a quien el hermano pueda decir, ay caray, pues no nomás me lo decía Esteban, también me lo está diciendo Panchito, Hortensia o alguien más. Entonces van juntos, pero eso es con caridad, no es para decirte, oye, andas mal, pues ¿qué te estás pensando? Por ahí no va la cosa. No, con caridad, como cuates. Y si eso tampoco funciona, ¿qué sigue? Pues ahora sí, vamos con toda la comunidad, pero obvio, esto estaba pensado en el contexto de los primeros cristianos, que eran comunidades no muy grandes. Pero cuando hablamos de comunidad aquí en Aguascalientes, ¿cuál puede ser esa mayor comunidad? Pues los de la colonia, los vecinos de la colonia, o a lo mejor toda la familia, si ir tan allá, según de lo que se trate. Los hermanos. Los hermanos. Ok. Y por supuesto, pues está también el representante de la comunidad, ¿verdad? Es una persona idónea para llamarle a eso, ¿no? Bien, el enfermo mental también está en una especie de desnudez. El que está medio deschavetado, de alguna manera también tiene una forma de desnudez. Su vulnerabilidad psicológica es algo de desnudez. Los psicólogos saben más que yo de esto, pero los famosos mecanismos de defensa que tenemos, psicología humana, son formas de poner una coraza que nos proteja del medio, de lo que los demás me pueden afectar. Yo desarrollo ciertos mecanismos de defensa y con eso me estoy cubriendo, ¿no? Que no se sepa mi intimidad, que nadie sepa lo que de veras pienso. Hay ciertas cosas que solo tú conoces, que no eres ni capaz de decírselo a tu mamá, o a tu hermano, o a tu novio, o a tu esposo. Hay ciertas cosas que son tan profundas e íntimas que no le decimos a nadie, solo a Dios, solo al sacerdote en secreto de confesión. De manera que cuando hablamos de desnudez en un enfermo mental, el enfermo mental se va o sumiendo en su problema o volviéndose más transparente y evidente ante los demás. De manera que cuando detectamos un problema de este tipo, de enfermedad mental, que puede ser suavecito, no se piensen que ya son gente del manicomio. No, hombre, en sus casas hay enfermitos mentales, en todas las casas tenemos enfermitos mentales. ¿Cuál es una enfermedad mental? Cuando la conducta de alguien ya se pasa de cierta media, cuando hace picos hacia arriba o hacia abajo, cuando hay acciones como ponerse histérico, ¿verdad? O desesperarse, etc. Estas son enfermedades entre comillas, no verdaderas enfermedades patológicas. Bueno, ok. En la Biblia el vestido es signo de condición espiritual, particularmente el color blanco. En la liturgia católica
se usa el color blanco? ¿En qué ocasiones? A través de los sacramentos. ¿Con cuáles? En la primera comunión es la que más nos acordamos, pues porque estaba re bonito el vestidito, ¿verdad? En el bautismo. Hay un momento en que el sacerdote, si no lleva su ropón blanco el bebé, pues aunque sea con el manutergio, le llaman, o la toallita con la que se seca, pues mira, ahí está tu vestimenta blanca. Esto simboliza precisamente la pureza. Y aquí habla de una dimensión escatológica, esa palabreja que quiere decir. Es la escatología. Se refiere al final de los tiempos, el fin que nos espera. No es el fin del mundo donde todo va a tronar y explotar. No. El fin nuestro es vida, alegría, presencia de Dios. Bueno, pues Dios que nos salva y que de esa manera marca a sus seres queridos, Papá Dios. Entonces, el vestido tiene un signo de condición espiritual, ¿ok? Vestir al desnudo. ¿Cómo vamos a poder, pues, nosotros a tener una obra de misericordia como esta de vestir al desnudo? No es salir a la calle a ver si veo pasar a alguien que lo necesite. No. No solamente, claro, si podemos ayudar a un orfelinato, pues qué padre. O cuando han ido de misiones, ustedes han ido varias veces de misiones. Caray, poder llevar la palabra, pero también una ayudita, pues, hombre, siempre será bienvenido, ¿no? Siempre y cuando la gente no lo tome por otro lado y te empiecen a confundir, porque si no vendrán estos de parte de otros porque quieren sacarnos quién sabe qué. No. Pero cuando de verdad se trata de una obra de misericordia, es vestir al desnudo con toda esta amplitud de lo que significa. Bien. Acoger al inmigrante. Las palabras de Mateo. Fui extranjero, me hospedaron. Eso marca toda la historia de Israel. Si ustedes leen la Biblia, verán con frecuencia esta misma situación. El huésped recuerda a Israel su condición de nómadas. Los israelitas andaban del tingo al tango. Abraham sale de Ur de Caldea y se echa su viaje por toda la zona de los asirios, de los caldeos, y da la media vuelta y regresa a la tierra prometida, pero se sigue de largo y resulta que va a dar hasta Egipto. Luego regresa Abraham a Canaán, allí Isaac, Jacob tienen problemas de que ya no hay de comer y siguen medios nómadas. Pierde a su hijo José el soñador, porque se lo perdieron los hermanitos que lo vendieron. Pero este hombre es recibido en Egipto y Dios a través de él hace grandes cosas. De tal tamaño que el Señor se vuelve el segundo después del emperador, después del faraón. Y cuando tienen hambre Jacob y sus hijos, pues se van a Egipto porque han oído decir que allá sí hay mejores condiciones de vida, y ahí van. Y no se imaginan a quién se van a encontrar allá. Y bueno, es toda una historia, esta historia de emigrantes. Los israelitas emigraron, hasta que Moisés otra vez los saca y otra vez al desierto y a seguir esta vida. Entonces Dios dice: acuérdate, Israel, cuando andabas del tingo al tango. Tú también tienes que tomar en cuenta a los extranjeros. Tú fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Bueno, pues así como tú fuiste rescatado de eso, tú también tienes que ser misericordioso. El emigrante que reside entre ustedes será para ustedes como uno de sus compatriotas. Lo amarás como a ti mismo, porque también emigrantes fueron ustedes en Egipto. Libro del Levítico. Y también está en los Hechos de los Apóstoles. Entonces de ahí nos viene esta
motivación de acoger al migrante. Algo interesante. Dice, en el modo de saludar se debe mostrar gran humildad hacia todos los huéspedes que llegan o se van. Y así dice, esta es una regla del fundador de los benedictinos, San Benito. Fíjense qué forma de expresar esto. Dice, con la cabeza inclinada o con todo el cuerpo postrado en tierra. Postrarse en tierra es acostarse boca abajo. Adoren a Cristo que está en ellos. Fíjense la importancia que da al extranjero o al huésped que llega a tu casa. Acoger al emigrante. Y más ahora con todo lo que ocurre en el mundo. Si los sudamericanos y centroamericanos pasan por nuestro país para ir a Estados Unidos, aquí en Aguascalientes hacen escala muchos de ellos. Yo los he visto. Bueno, ¿y qué pasa allá en Europa con todos los que llegan de Asia? Es una cruel realidad humana la del que está abandonando su hogar porque no la hace aquí, porque no puede vivir ahí, no puede seguir. Entonces, acogerlos es una obra de misericordia fundamental, pero no solo en ese sentido, sino en el sentido más amplio. Bien, vamos con esta de asistir a los enfermos. Híjoles. Bueno, ok. Asistir a los enfermos. Esta sí es como muy obvia, ¿verdad? Claro que los enfermitos necesitan que les ayudemos, les asistamos. La enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan la vida humana. Y todos pasamos por ahí, tarde que temprano. No con enfermedad mortal, pero pues, a veces sí con mucha gravedad. O con una triste gripita, pero todos sabemos lo que es estar enfermos, ¿no? Y pues ahí es donde se nota toda la impotencia humana. Por muy ricachón que seas, no te escapas de estar un día con diarrea y verás qué poca fuerza de voluntad te da ir al baño a cada ratito. Eres un pobre diablo. Es nuestra miseria más que evidente. Y hay otras enfermedades horripilantes. Ahí es donde experimentamos la verdadera dimensión de nuestras posibilidades. Ahí experimentamos lo finitos, lo limitados que somos. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. Toda enfermedad es un aviso de lo que finalmente vendrá. ¿Qué pasa? Las enfermedades espirituales también, claro, son expresión de lo limitadísimos que somos, las enfermedades espirituales. Fíjense que hay un filósofo tenía que ser, define la vida de esta manera: la vida es la peor de todas las enfermedades. Qué optimista, ¿verdad? La vida es la peor de todas las enfermedades. ¿Por qué? Porque es la única que invariablemente acaba con la muerte. ¿Tendrás razón? Pues sí, es cierto. La vida invariablemente termina con la muerte. Las enfermedades nos dejan prever que a fin de cuentas vendrá la muerte. Y ustedes como jóvenes es en lo menos que piensan. Es típico del joven pensar en lo que voy a hacer, en lo que me espera en el futuro, qué carrera voy a estudiar, estoy fuerte. Eso de sentirse enfermo nomás una que otra vez, pero yo siempre estoy fuerte. En lo menos que pensamos cuando estamos jóvenes es en que nos vamos a morir. Aguas. No es esto para que se depriman.
Lo peor que le puede pasar a uno no es morirse. No se preocupen, que venga. Y cuando venga, quizás sea el mejor día de mi vida. ¿De qué va a depender eso? Pues de cómo mueras, claro, pero de que toda tu vida esté encaminada hacia más vida. Y entonces la muerte no va a ser más que un charquito que brinca. Todo depende del horizonte. Si todo lo que ves para adelante es obscuridad, desgracia y horror, pues horror al crimen. Los estoicos estaban de acuerdo con eso de suicidarse. En Aguascalientes, ¿cuántos jóvenes no se han suicidado? Hay fama ya a nivel nacional de que muchos jóvenes se suicidan. ¿Por qué será? Pues porque lo que ven en el horizonte no vale la pena, y entonces ¿para qué me espero a llegar hasta allá si de todo modo la estoy pasando mal? Pues fácil, va para el otro lado y ya. Cuando no hay horizonte, obvio es que la muerte pues, es algo ineludible y qué terrible, ¿no? Pero cuando el horizonte del otro lado es de gran esperanza y lo que estás consciente y seguro es de que lo que viene es buenísimo, pues entonces bendita muerte. Y ojalá podamos tener una muerte feliz cuando el bueno de allá arriba, que es todo misericordia, se apiade de mí y diga, terminaste tu tarea, ahora sí vente para acá, vamos a... Después de la tarea, el recreo. Bueno, vamos a otra diapositiva. La comprensión judía, fíjense, es bien interesante. Esto de asistir a los enfermos nos viene desde los israelitas, nada más que ellos no tuvieron la dimensión impresionante que nos viene a través de Jesús. Para los judíos, lo importante era el visitante y no el enfermo. Fíjense qué curioso. Ve y visita a los enfermos. Eso era lo importante. No dejes de visitarlos porque con estas obras te harás querer. Eclo es la abreviatura del libro del el eclesiástico. El libro del eclesiástico es del Antiguo Testamento y ahí dice, no dejes de visitar al enfermo porque con estas obras te harás querer. Qué sabiduría, ¿no? Y es que de verdad, si vas y visitas a un enfermo, oye, claro que te lo agradece el enfermo y los que ya están también necesitados de alguien más que llegue, la familia. Es de mucha sabiduría. Es palabra de Dios. La revelación de Dios se va dando gradualmente. Por eso luego en el Antiguo Testamento se ven barbaridades que uno dice, esto es palabra de Dios. Que hayan ido y hayan masacrado a un pueblo completo y le digan a los israelitas, sí, bien, eso tienes que hacer con todos los que te rodean. Eso es la palabra de Dios. Pues, ¿qué quería decir? ¿Cómo está la cosa? Vale mucho la pena ponerse a estudiar Biblia, para no irse con la finta. El asunto es que esto también está en este proceso de revelación. Es muy válido, sí, pero fíjense cómo está poniendo el acento en el visitante. Para que te hagas querer. ¿Fue bueno el consejo? Pues sí fue bueno, pero no el mejor de todos. El Nuevo Testamento da plenitud al Antiguo Testamento. Eso lo han oído probablemente muchas veces. Pero no son nada más palabritas que dijeron y hay que aprendérsela y hay que repetirla porque ya dijeron que el Nuevo da plenitud al viejito. Ah, pues sí, pero ¿cómo? Pues aquí tenemos un ejemplo clarísimo. El enfermo tiene una dignidad que debe ser reconocida. Pues si también es hijo de Dios. Y siendo hijo de Dios es príncipe. Usted
ustedes son príncipes. Yo soy príncipe. Si Dios es el rey, nosotros somos príncipes. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Imagínense qué dignidad y qué categoría nos traemos. El enfermo tiene una dignidad que debe ser reconocida. También es hijo de Dios. Y es Cristo mismo. Porque Cristo, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve enfermo y me visitaste. ¿A poco Dios necesita de decir que Él es el mismo en nosotros para que los demás nos tengan consideración? Dios necesita de nosotros. Es de tal tamaño esto de que el enfermo es el mismísimo Cristo allí. ¿Cómo es que Cristo nos dijo eso? Yo soy Él, así que venme a visitar. ¿Cómo fue posible esto? Por la misericordia que califica a la omnipotencia de Dios. La misericordia es lo esencial en Dios. Si alguien pudiera decirlo, que es la propiedad más característica de Dios, Dios es amor. Así nos dijo Juan. ¿Qué es Dios? Dios es amor. Pero fíjense el tamaño del amor de Dios. El enfermo es Cristo mismo. Dios está en cada uno de nosotros. Su misericordia es para todos. Es una profundidad esta enorme. Por eso vale mucho en un retiro. Casi que decir, apagamos la luz y a ver cómo es esto. La reflexión y el silencio es algo esencial en los retiros. Tener ratos de encuentro personal y de descubrir lo que Dios me dice. Bien, ya vamos a acabar y eso es buena noticia, podrían estar muy cansados. En el Nuevo Testamento aparece una forma típica de visitar a los enfermos en la que se articulan tres momentos. Cuando vas a ver a un enfermo, ¿qué haces? Pues visitarlo en lo propio Nuevo Testamento. Orar con ellos, eso es lo cristiano. Si vas a ver a tu tío, oye tío, pues ya sé que estás muy amolado, pues vamos a pedirle a Dios. Y tiene mucho sentido tu enfermedad, porque con esa enfermedad también oramos. Y tiene un valor muy grande, impresionante. Y por último, el rito. En el Nuevo Testamento, además de visitar y hacer oración con los enfermos, hay un rito. ¿Cuál es ese rito en el Nuevo Testamento? La imposición de manos o la unción con aceite. De ahí viene otro de los sacramentos. ¿Cuál es? De que los ungen. ¿Qué es eso de unción? Unción es ungir. ¿Y qué es ungir? Untar. ¿Y qué es lo que les untan a los enfermitos? El santo crisma, que es un aceite. Cuando nosotros visitamos a un enfermo, no podemos o no es correcto, vamos, esto no se hace de ninguna manera, esto solamente el ministro consagrado, solamente los sacerdotes imponen las manos. Nosotros laicos no imponemos manos, solo el sacerdote. Y la extrema unción, o unción de los enfermos, también solo el sacerdote. Bien. Pues no sé si descansamos 5 minutos, 10 minutos. 10 minutos más para que ya lleguemos a estar. 10 minutos para que tengamos que hacer. Bueno, ok. Y los que se suicidan entrarán en la misericordia de Dios. No te vi completo. Los que se suicidan Es una super pregunta. entrarán en la misericordia de Dios. Los perdonará. ¿Quién sabe responder? ¿Quién quisiera comentar? Ricardo, venga de ahí. Bueno, el Santo Cura de Ars una vez le llegó un familiar pues muy dolido por el caso de un pariente que se había
suicidado, se había aventado de un puente. Y luego le dice el santo cura de Ars, le dice, bueno, o sea, se había aventado de un puente, entonces le dice, tú no sabes lo que pensó antes de caer, pues ya sea al piso o al agua, ¿no? O sea, hubo un lapso de tiempo en el que iba en el aire, dice, la misericordia de Dios tal vez le alcanzó en ese momento, ¿no? Y hay otra anécdota todavía más fuerte. Santa Teresa. Llevan a un reo que lo van a sentenciado a muerte. ¿Cómo? Pues morir colgado. ¿Verdad? Y pues ahí ahorcadito, ni modo, ya se fue la sentencia. Y Santa Teresa fue y vio al reo y le dijo, oye, ya arrepiéntete, después de esta no hay de otra, ya es tu último momento. Arrepiéntete de lo que hiciste porque no va a haber futuro para ti. Y pues el reo dijo, no me arrepiento y no me arrepiento. Y empezaron a jalarle y no me arrepiento. Entonces Santa Teresa en oración le dice a Jesús, ay Señor, pues ahora sí por ya no te pido, porque pues, si no se arrepintió ni cuando ya le estaban jalando, pues ya qué hacemos. Y la respuesta fue análoga. ¿Tú qué sabes que entre la cuerda y el cuello cabe mi misericordia? Bueno, vamos a descansar tantito y le regresamos, ¿vale?